Entonces lo que Hola. vamos a hablar es de miembros inferiores. Entonces este primer tema es huesos, el siguiente tema es músculos y el último tema, si nos alcanza el tiempo, serían nervios. Bueno, entonces cuando hablamos de miembro inferior, bueno, ahí les comparto esto. Falta le traiga la cinta a mi hermana para que no se te... No puede hacer fuerza, ¿no? Ya sabes. Chicos, porfa, sus micrófonos. Bueno, ahí les regalo esto. Lo único que tenemos es el presente. Bueno, entonces cuando yo hablo de miembros inferiores, voy a hablar de unos huesos que se van a encontrar, si los tomo como referencia, a la cavidad abdominal, de allí hacia abajo. Entonces, cuando hablo de miembros inferiores, tengo un primer hueso grande que se llama el hueso coxal, que va a tener dos caras, una cara externa y una cara interna. La, ambas caras van a estar conformadas por tres huesos, un hueso superior que se llama el ilion, un hueso posterior que se llama el isquion y un hueso anterior que se llama el pubis. Este hueso, el coxal, en su cara lateral va a tener esa estructura que corresponde al acetábulo. En la cara inferior, entre el pubis y el isquion, un foramen que se llama el foramen obturado, y en el ilion una cara auricular que se articula con el sacro y me forma la articulación sacroiliaca. Profe, qué pena, ¿me puedo volver a repetir? ¿Qué te repito? ¿Qué te repito, mujer? Me pareció, fuiste muy rápido. No, voy normal. Sí, es que hablaste muy rápido, profesor, yo no alcancé a escuchar bien. La verdad, sí. Por eso, pero dime qué te repito. ¿Todo? No, yo alcancé a escuchar bien cuando nombraste los huesos. Bueno, entonces, repito. El hueso coxal está conformado por tres huesos. Uno superior, que es el ilion, uno posterior, que es el isquion, uno anterior inferior, que es el pubis. En la cara externa tengo una estructura que se llama el acetábulo. Entre el isquio y el pubis tengo un foramen que se llama el foramen obturado. Y en la cara interna del ilion tengo una cara articular que se llama la cara auricular, que se une con el sacro y me forma la sacroiliaca. Estos huesos van a tener unas partes. Entonces, el ilion va a tener el ala, que es esta estructura grande, relacionándose con el pubis y el isquion, voy a tener el cuerpo. El isquion va a tener un ramo que está en la parte inferior y un cuerpo que está en la parte superior. Y el pubis va a tener un ramo superior, un ramo inferior y en medio voy a tener el cuerpo del pubis. En su cara externa voy a tener la cara glútea, que corresponde a la ubicación del músculo glúteo máximo o glúteo mayor, o sea que esta cara es la cara que está hacia la parte lateral. El acetábulo, que lo señalaba ahorita, que es esta estructura en la cual la cabeza del fémur se une y forma la articulación coxofemoral, y lo que les indicaba ahora, el foramen obturado. Profe, perdona, ¿será que me puedes devolver un ratico la anterior diapositiva? No, Ahí, la otra. ahí, No, profe, la cara externa, la cara interna. aquí está, mira la cara interna. La cara interna es esta. ¿No mostraste una anterior? No.
No, Ay, mira, no. Ya. Ujú, sí. esto, iba por aquí, esto, Ujú, sí, ya. Ujú. esta es la que iba a pasar. Te adelantaste. Sí. Entonces, en la cara interna tenemos esta estructura que corresponde a la fosa ilíaca, donde hay un músculo que se llama el músculo ilíaco. Tenemos una línea que en su cara interna corresponde a la línea arcuada, la cara auricular que ya se las había nombrado, y en la parte posterior tengo la tuberosidad del ilion. A nivel del pubis tengo el pecten del pubis y voy a presentar una cara sinficiaria que se une con la cara sinficiaria del otro lado y me forma la sínfisis púbica, que es una articulación cartilaginosa. Bueno, entonces estos huesos van a tener estas estructuras. Entonces vamos a hablar del hueso que está de color amarillo, que sería el hueso, el ilíaco o el ilion. Va a presentar un borde superior que corresponde a la cresta ilíaca, que es palpable en el vivo. Hacia la parte anterior tengo la espina ilíaca anterior superior, palpable en el vivo. Tengo la espina ilíaca anterior inferior. Voy a tener la eminencia iliopúbica. Hacia la parte posterior voy a presentar la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior y una incisura que la veo aquí, que corresponde a la incisura isquiática mayor, que es esta. Ahora vamos a las estructuras de el isquion. Entonces el isquion va a presentar una espina isquiática o una espina ciática, una incisura o escotadura isquiática menor, el túber isquiático o tuberosidad del isquion, que es el punto en el cual normalmente nos debemos de sentar, o es el punto que sentimos cuando una persona se nos sienta en los muslos y se mueve de lado a lado. Esta parte que talla corresponde al túber isquiático. Entre el ramo del isquion y el ramo inferior del pubis tengo el ramo isquiopúbico. Anterior al pecten del pubis, el tubérculo púbico y el pecten, que es un espacio donde se origina un músculo que se llama el pectíneo. Muy bien. Entonces ya dejo el hueso coxal y me voy a ir al muslo. En el muslo voy a encontrar un hueso largo que es muy parecido al húmero, que se llama el fémur. Entonces el fémur va a presentar una cabeza que es redondeada, una estructura que se llama el cuello y dos salientes que se llaman el trocánter mayor, que es lateral y anterior, y uno posterior que se llama el trocánter menor. En el trocánter menor se inserta el músculo iliopsoas, que es el músculo responsable de la flexión de la cadera. En la parte inferior voy a tener el cuerpo y en su extremidad inferior voy a tener cóndilo lateral con su respectivo epicóndilo lateral, cóndilo medial con su respectivo epicóndilo. En la cara posterior voy a presentar una línea que se llama la línea áspera, punto de referencia para la inserción de músculos de la región glútea y para el origen de músculos de la cara posterior del fémur. Y en la parte inferior entre ambos cóndilos, entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral, voy a tener la fosa intercondilia. ¿Listo? Que esas son las estructuras que yo debo ubicar del fémur.
del fémur, que está en la región femoral, entonces paso a la pierna. La pierna es muy similar al antebrazo. Va a presentar dos huesos, un hueso medial, que va a ser este, que es la tibia, y un hueso lateral, que es este, que es la fíbula. Antes se le conocía con el nombre de peroné. Nosotros ahora le vamos a decir fíbula. Listo. Entonces la tibia en su parte superior va a presentar unas crestas, que son estas, que se llaman las crestas intercondilias, que el conjunto de las dos se llama la eminencia intercondilia. Lateralmente voy a tener el cóndilo medial, el cóndilo lateral, y en la parte superior tengo el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. En su cara anterior tengo la tuberosidad de la tibia, que es un punto palpable en el vivo. Si sigo descendiendo me voy a encontrar un borde anterior que también es palpable en el vivo, con su cara medial, que si te tocas la pierna, esa parte no tiene músculos. Ahí sentís, por ejemplo, la piel y ya sentís el hueso, ahí no tenés nada más. Profe, Dímelo. eso no es La ¿cómo se espinilla, la dice? canilla. La canilla, eso. Sí, Eso le señor. iba a decir. Por eso es que los Ok, jugadores profe. de fútbol aquí se ponen las canilleras, o antes le Ajá. decían las espinilleras. Profe, Dímelo. ¿puedes dejar de grabar un ratico? Es que te quiero preguntar una cosa. ¿Y tiene que ser privado o público? No, Bueno, entonces en la parte inferior yo voy a tener el maléolo medial o tobillo medial. En la parte superior y lateral en relación con la fíbula voy a presentar una cara articular aquí que me forma la articulación tibiofibular, y en la parte inferior tengo una incisura que se llama la incisura fibular de la tibia. La tibia va a presentar un borde interóseo muy similar al borde interóseo que tenemos en miembro superior a nivel de la ulna. Como la tibia es medial, pues este borde interóseo va a ser lateral. Y por ende, el hueso contrario pues también va a tener lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a la fíbula. La fíbula, conocida antes como peroné, va a presentar en la extremidad superior una cabeza, un cuello, un cuerpo, y en la parte inferior va a presentar el maléolo lateral, o pues la gente lo conoce con el nombre de tobillo lateral. En la parte inferior del maléolo lateral tengo una cara articular que la veo aquí, que se va a unir a uno de los huesos del tarso que hacen parte del pie. En su cuerpo va a presentar un borde interóseo que, al ser la fíbula un hueso lateral, pues este borde interóseo va a ser medial. ¿Listo? En la cara superior de la tibia voy a presentar dos áreas que se llaman las caras articulares o áreas articulares superiores, una medial y una lateral. Aquí encontramos lo que son las crestas intercondilias, y anterior a ella y posterior a ella voy a encontrar unas áreas donde se insertan los ligamentos cruzados. Entonces en el área intercondilia posterior tengo el ligamento cruzado posterior, y en la parte anterior ligamento cruzado anterior. Y en la cara inferior, esto es la cara que corresponde a la tibia, entonces esta cara
se va a articular con el primer hueso o el hueso más superficial de los huesos del tarso que corresponde al talo. Y aquí tengo pues la cara articular que les decía del maléolo lateral, teniendo en cuenta que este es el maléolo medial. Entonces ya me voy a los pies. Entonces los pies son similares en cuanto a su estructura a la mano. Va a estar conformada por unos huesos que se llaman los huesos del tarso, que son los siguientes huesos. El talo, en nomenclatura anterior, lo conocían como astrágalo. Un hueso que está en la parte inferior a él, que se llama el calcáneo. Un hueso que se ubica anterior al talo, que es el navicular. Un hueso que se ubica anterior al calcáneo, se llama el cuboideo. Y entre el navicular, el cuboideo, voy a tener estos huesos que veo aquí que se llaman los cuneiformes o cuñas, que van a ser este primero medial, el segundo intermedio y el tercero es lateral. Entonces, este conjunto de huesos son los huesos del tarso, que son similares a los huesos del carpo en el nombre, ¿no? De resto no más. Anterior a ellos voy a tener estos huesos que se llaman los metatarsianos, que voy a tener el primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y el quinto metatarsiano presenta un tubérculo, que es este, que es palpable en el vivo y que normalmente tiende a fracturarse por fatiga, por caminar mucho, por hacer deporte. Por ejemplo, en los soldados, cuando se fractura, se le llama la fractura del soldado porque ellos caminan mucho y llevan mucho peso sobre su espalda. Y en la parte anterior a los metatarsianos voy a tener las falanges. Entonces las falanges van a ser falange proximal para los dedos 1, 2, 3, 4, 5 y falanges distales para los dedos 5, 4, 3 y 2. El 1 también tiene falange distal. Lo que no tiene el primer dedo es una falange intermedia, que aquí la tengo. Venga, que aquí les señalé mal para que no se van a equivocar. Entonces organizo la idea. Los dedos 2 al 5 van a tener una falange proximal, una falange intermedia y una falange distal. Y el primer dedo tiene una falange proximal y una falange distal. ¿Listo? En su cara plantar, porque esta parte sería la vista dorsal o superior, esta sería la plantar, yo voy a encontrar en el primer dedo del pie los huesos sesamoideos. ¿Sí recuerdan que esos son los huesos que se forman en un tendón? Bueno, gracias por la respuesta, señores. Son muy queridos ustedes. Sí, profe. Entonces aquí tengo el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es el hueso que encontramos en la parte posterior del pie. O sea que esto sería el talón. Esto que señalo aquí. Esto es el talón, esto sería el talón y el talón. Y él va a presentar una estructura que se llama el sustentáculo. ¿Qué es esto? El sustentáculo es aquella estructura donde él va a recibir al talo, porque el pie mecánicamente se convierte en el elemento que distribuye la fuerza que viene de miembros superiores y va hacia miembros inferiores, y también se vuelve el elemento que recibe la fuerza de reacción que está generando el suelo o el piso o la superficie sobre el pie. Entonces es muy importante. Los pies son como las llantas para un carro que se pueden alterar mecánicamente y te va a cambiar, por ejemplo, la alineación y el balanceo del vehículo. Los pies para el cuerpo humano sería algo similar. El pie va a presentar un arco que, visto en la parte lateral, se llama el arco longitudinal,
con una cara lateral y una cara medial. Entonces, cuando este arco se desciende acá, pues no va a estar presente, sino que los huesos van a estar acá abajo, y a eso le llamamos presentar un pie plano. También el pie va a tener un arco, que es un arco transverso, que va a ir desde la cara lateral hasta la cara medial. Una preguntita. Dímelo. ¿Eso de tener pie plano en qué influye? Porque Míralo pues aquí. ningún policía puede tener pie plano, o sea, algo de puente tiene que tener. Lo que pasa es que cuando vos tenés pie plano, tendés a fatigarte muy rápido. Ah, ok. Por eso, te fatigas muy rápido, va a haber alteraciones en los puntos de apoyo, va a haber alteraciones en la marcha. Entonces aquí tenemos un pie plano y básicamente lo que sucede es que el hueso navicular se hace medial. Míralo, desciende. Y nosotros pues tenemos la huella del pie, que es la que podemos analizar para determinar qué tipo de pie tiene una persona. Entonces ustedes han visto pies completamente planos que parecen unas, pues coloquialmente le dicen unas arepas. Profe, Dímelo. y ese tipo de personas que caminan, pero no, ¿cómo le digo? Que no caminan Como, sino que le evitan. no, Ay, Dios, que cuando caminan no asientan el talón. O sea, caminan como si tuvieran tacones. me hicieran bailando, hicieran ballet, algo así. Sí, o sea, no apoyan el Ay, talón conozco en una el doctora piso. así. ¿Eso es alguna enfermedad o qué es Profe, eso, mira que yo profe? le pregunté a ella y ella me dijo que es que era costumbre. No, eso es una alteración mecánica que hay, porque normalmente cuando se camina, la distribución de la fuerza va inicialmente, el primer punto de apoyo es el talón, que lo conocemos como el retropié, luego tendríamos el medio pie y el antepié, y el eje mecánico del pie puede ser el primero o segundo dedo, o sea que la fuerza cuando se camina va en ese sentido. Hay personas que por alguna condición mecánica a nivel de las inserciones musculares, eso lo tiene alterado. Entonces algunos caminan como en puntica de pies, como si estuvieran, como si fueran a correr. Y hay otras personas que cuando caminan parecen que fueran a desbaratar. Que caminan así todos sexys. Y hay personas que caminan como si estuvieran marchando. ¿Han visto la marcha olímpica? Entonces caminan y descienden las caderas de lado a lado. Entonces, el pie es muy importante estudiarlo. Pero lo que me preguntaba Miguel puede ser probablemente por un hábito que se tenga o una alteración mecánica a nivel de inserción muscular. ¿Listo? Bueno, estamos a hablar de los miembros inferiores, pero vamos a hablar de las articulaciones. ¿Quién pregunta por acá algo? ¿No es lo mismo decir cara glútea que dorsal? No, no, porque la cara glútea es lateral. Y si hablas de dorso, me estaría hablando de la espalda. Ah, bueno, que hay personas que tienen una espalda tan larga que le llega hasta los glúteos, pues es una cosa diferente. Como yo. Profe, una Dime, pregunta. espere, pues Ese yo, huesito que cuando tú te tocas aquí, te palpas aquí en la parte como de... espérate, yo acetábulo y la cabeza del fémur se forma la articulación coxofemoral, más conocida como la cadera. ¿Listo? Que es esta que vemos acá. Es una articulación esferoidea poliaxial. Ya saben a qué me refiero con eso. Como es una articulación que tiene características similares a la glenohumeral, va a estar muy estabilizada por unos ligamentos. Entonces aquí vemos el ligamento iliofemoral que viene desde el ilion, va a llegar al borde superior de el trocánter mayor y hacia la parte inferior por un surco que se llama el intertrocantérico. Voy a tener un ligamento, el pubofemoral, que va desde el pubis al fémur, y dentro, como es una articulación que tiene mucho movimiento, tengo la bolsa o bursa iliopectínea. Hacia la parte posterior tengo el ligamento isquiofemoral,
que viene desde el isquio y va a ir al trocánter mayor. Entonces esta articulación pues es bastante estable, pero es una articulación que también es vulnerable. Entonces la cadera se puede luxar y aquí pues nos muestran un ejemplo de una luxación de cadera a nivel de niños. Cuando la corrigen, entonces lo que le piden es mantener la cadera en flexión para que la cabeza del fémur pues, se relacione directamente con el acetábulo. Por ejemplo, cuando los niños nacen en podálica, o sea, vienen de piecitos, los alan y puede presentarse eso. A nivel de el muslo y la pierna, pues voy a tener la articulación de la rodilla, que es esta que veo aquí, donde voy a tener la presencia del principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela, y va a haber una relación directa entre el cóndilo medial, el cóndilo lateral y las caras articulares superior, medial y lateral de la tibia. Entonces aquí se forma la articulación de la rodilla, o conocida anatómicamente como la tibio-femoral o la femorotibial, que es una articulación tipo bisagra. Profe, Dímelo. yo le iba a preguntar que respecto a eso que dicen de que la rodilla no se puede sobar, en ese caso, como, o sea, ¿por qué la rodilla no se puede sobar? O bueno, eso. Bueno, sigo. Bueno, Entonces aquí, mire lo que estamos hablando. La rodilla va a presentar unas estructuras que se llaman los meniscos. Entonces yo tengo un menisco medial y un menisco lateral, que va a presentar un cuerno posterior, un cuerno anterior. Entonces los cóndilos del fémur, el que está más abajo, si yo trazo una línea aquí, el medial está más abajo que el lateral. Por ende, el menisco medial es más pequeño en cuanto a volumen que el menisco lateral. Y aquí pues voy a tener las áreas intercondilias donde se van a insertar los cruzados anterior y posterior. Entonces mira la relación que tenemos con los ligamentos cruzados anterior y posterior, que ellos son los que estabilizan la rodilla. La rodilla solamente puede hacer flexión y extensión, no puede hacer nada más, pero cuando estos se dañan, pues puede pasar. Venga, les muestro aquí esto. Mira que el muslo de él va hacia acá. Mira el pie como hace tacle, la punta de él. Entonces la pierna está haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se rompe el cruzado. Aquí se rompió el ligamento cruzado anterior. Esa fue la lesión que tuvo Falcao. Sí, señor, esa misma. Se puede recuperar, sí, pero pues toma tiempo. Obviamente en un deportista, pues por todas las condiciones es más rápido que se recupere que en una persona normal, pero también el riesgo está que se lesione más rápido por la misma exigencia. Entonces la rodilla también puede presentar dos niveles de deformación que se llaman las rodillas en valgo, que coloquialmente le decimos rodillijunto, pate apartado, o rodillas sí. o piernas de alicate, así. Y también vamos a tener las rodillas en varo, los que somos garetos. Iba a decir algo con los garetos, pero bueno, me quedo callado. No. Hable, usted no está diciendo que usted es así. Dicen por ahí, dicen por allí, pues lo voy a decir así, pero lo paro para que no quede grabado, para que después no digan que es que yo... Pero es más que todo por un tema, si vos tenés un problema en la rodilla, lo que realmente hay que revisar es la cadera, porque la rodilla hace lo que mecánicamente la cadera esté mandando. Entonces, dependiendo del tipo de ángulo que esté formando la rodilla en relación con la línea media, entonces yo puedo tener una huella de pie supinador. ¿Qué significa eso? Que es una huella de una persona con rodillas en varo
o unas huellas de pie pronador, que significa que la persona tiene rodillas en valgo, por ese punto de apoyo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una imagen real. Unas rodillas en valgo y unas rodillas en varo. De hecho, había un jugador de fútbol muy famoso en Brasil que tenía una rodilla en valgo y otra en varo. ¿Alguien recuerda ese nombre? ¿Los que les gusta el fútbol? No, profe. Mané Garrincha. Ese tipo dice que, o sea, quitarle el balón era muy difícil por esa condición. Bueno, entre la tibia y la fíbula, pues vamos a tener un ligamento interóseo aquí, que me forma una sindesmosis tibiofibular, y voy a tener en la parte superior una articulación tibiofibular superior y una tibiofibular inferior. Aquí entonces en el talo, que es el hueso, que es el primer hueso del tarso, estas caras se van a relacionar directamente con los maléolos. Entonces yo aquí tengo el maléolo medial y que va a tener el maléolo lateral. Entonces ellos se van a relacionar aquí y se me forma la articulación tibio-talar, o más conocida como la articulación del tobillo. Entonces, esta articulación es la articulación de fuerza, de peso que recibe el cuerpo, porque ya les dije, transmite el peso hacia el suelo a través de los pies. Entonces, todas las articulaciones están estabilizadas vía ligamentos. Y este ligamento corresponde al ligamento deltoideo, que lo que hace es unir los diferentes huesos que están presentes aquí. Entonces, tengo como referencia la tibia, aquí tengo el calcáneo y aquí tengo el talo. Entonces este ligamento que está en la parte posterior se llama el tibiotalar posterior. Este que va entre el maléolo y el sustentáculo del calcáneo, tibiocalcáneo. Este ligamento que va entre la tibia y el navicular, tibionavicular. Y este que va entre la tibia y el talo, tibiotalar anterior. Y todos estos corresponden al ligamento deltoideo, que lo veo por la vista medial. En la vista posterior, pues entonces ya voy a tener un resto de ligamentos pequeños, míralos, que van a servir como referencia para la estabilización de los huesos del tarso. Como el maléolo medial, aquí lo veo, está más alto que el maléolo lateral, a nivel del pie se puede presentar algo que se llama la inversión. Entonces la inversión, ¿qué es? Es llevar la planta del pie medialmente. Por ende, yo puedo tener esguinces por inversión, porque mira que el maléolo lateral, perdón, el medial es más alto. Y aquí tengo el movimiento de eversión, donde llevo la planta del pie lateralmente. Los esguinces que más se presentan son los esguinces por inversión. ¿Listo? Que es lo que yo veo acá. Y acá tengo los esguinces por eversión, pero los más comunes, esguince por inversión. A nivel del talo y el calcáneo, entonces van a haber unas articulaciones que se llaman las subtalares, que depende mucho de la ubicación del talo en relación con el calcáneo. Y entre los huesos del talo y los metatarsianos y las falanges, pues van a haber unas articulaciones, como cuáles. Entre el talo y el calcáneo, la subtalar, que aquí la veo. Entre el talo y el navicular, talonavicular. La calcáneo-cuboidea, entre el calcáneo y el cuboides. La cuneonavicular, entre las cuñas y
navicular, las tarsometatarsianas. Entonces, los metatarsianos van a tener tres partes: la base, así como la mano, el cuerpo y la cabeza. Entonces, la base de los metatarsianos se articula con los cuneiformes y el cuboideo. Y las falanges también van a presentar una base, un cuerpo y una cabeza. Entonces, la base de las falanges proximales se articula con la cabeza de los metatarsianos y me forma la articulación metatarsofalángica. Digamos, la más importante, la más relevante, es la del primer dedo, porque aquí se puede presentar una desviación donde este se hace lateral y la falange se hace, perdón, el metatarsiano se hace medial, la falange se hace lateral y forma algo que conocemos con el nombre de alus valgus o juanete. Listo, entonces aquí vemos la cara plantar del pie con los diferentes ligamentos relacionados con los diferentes huesos y las articulaciones presentes allí. Vuelve y juega, mira la vista lateral, todos los ligamentos que tiene para poderlos estabilizar. Estos tendones que veo aquí son tendones de músculos que vienen de la parte posterior de la pierna y van a permitir generar movimientos a nivel del pie. Profe, Dímelo. cuando se produce el esguince, que es esa torcedura, Aquí. Sorry. Los músculos van a estar ubicados en regiones. Entonces, esta primera región que veo aquí es la región glútea, donde voy a encontrar el músculo glúteo máximo o glúteo mayor. Lateralmente tengo esta estructura que corresponde al tracto iliotibial, o también se le conoce como el tensor de la fascia lata. El glúteo máximo es el responsable de la extensión de la cadera. Entonces, la extensión de la cadera es llevar la pierna hacia atrás. Aquí, por ejemplo, vemos entonces, este sería el eje. Y hacer la extensión es llevar la pierna hacia atrás. Entonces, el responsable de ese movimiento es el glúteo máximo. En su cara anterior y superior voy a tener un engrosamiento que corresponde al músculo tensor de la fascia lata, que es este. Porque ese ya les dije que era el tracto iliotibial. Este tracto de alguna manera me divide el compartimiento anterior del posterior de la región del muslo, que es aquella región que va a estar por encima de la pierna. Profe, Dímelo. profe, cuando usted habla ahí del músculo del glúteo máximo, eso es, en términos coloquiales, la cola. La nalga, sí, la cola, la bola. Ok. Eso sí lo entienden, ¿no? Listo, entonces aquí lo que hicimos fue retirar el glúteo máximo o glúteo mayor y nos encontramos con dos músculos que se llaman glúteos, que sería el glúteo medio, el glúteo mínimo. Esos son profundos al glúteo máximo. Aquí tenemos el glúteo máximo reclinado y luego nos vamos a encontrar con un grupo de músculos que se llaman los músculos pelvitrocantéricos. Estos músculos se originan en esta región medial y van a insertarse en el trocánter mayor. Y en orden descendente son, perdón aquí, piriforme. Profe, estaría en un plano más profundo, ¿cierto? Sí, en plano profundo, sí señora. Músculo gemelo superior. Músculo obturador interno. Músculo gemelo inferior y músculo cuadrado femoral. Estos músculos son rotadores laterales de la cadera. Entonces, aquella persona que esté interesada en aumentar el volumen del glúteo, lo primero que tendría que trabajar
son estos músculos para darle estabilidad y potencia al glúteo máximo o glúteo mayor. Muy bien. Entonces ya me voy a ubicar en la región anterior. Ustedes recuerdan que yo les nombré que entre el isquion y el pubis había un foramen, que se llama el foramen obturado, ¿se acuerdan? Entonces él va a tener un borde externo y un borde interno. El borde externo, origen del músculo obturador externo; el borde interno, origen del músculo obturador interno. Este músculo yo se lo nombré ahorita, que se llama el músculo psoas mayor, que es el músculo responsable de la flexión de la cadera, y este músculo, que es el músculo ilíaco. Estos dos músculos se unen en un tendón común y me forma el músculo iliopsoas, y es el responsable de la flexión de la cadera, o sea que este es el antagonista al músculo glúteo máximo o glúteo mayor. Bueno, entonces a nivel de miembros inferiores, a la altura de la cadera, o sea acá arriba, los músculos que actúan sobre ella van a ser flexores. Por ende, los de la cara posterior van a ser extensores. Sin embargo, en la cara anterior, actuando sobre la rodilla, estos músculos van a ser extensores. Y los de la cara posterior van a ser flexores. ¿Listo? Entonces aquí cambia en relación a los miembros superiores. Entonces, a nivel de la cara anterior, voy a tener el músculo sartorio, que viene de superior a inferior y de lateral a medial. Músculo iliopsoas, responsable de la flexión de la cadera. Y acá voy a tener un músculo que se llama el cuádriceps femoral, conformado por recto femoral, vasto medial, vasto lateral y un músculo que está profundo al recto femoral, que se llama el vasto intermedio. Entonces me forman el cuádriceps femoral. Ese músculo va a tener un tendón que se llama el tendón del cuádriceps, donde se va a formar el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. ¿Cuál es? ¿El hueso qué? El hueso sesamoideo más grande del cuerpo. ¿Fémur? No sé. ¿Fémur? El fémur, ¿no? No, ¿cómo fue que me dijeron? El ¿La mate, patela? el mate de la rodilla, que dijo La patela. la patela o la rótula o la chocosuela o el mate que dijo mi amiga por allá que no recuerdo bien. ¿Cómo fue que le dijo Natalie? ¿Mate de qué? ¿De la El rodilla? guacala dijo. Guacatelas. Bueno, El entonces guacal. aquí tenemos la patela. Entonces, este tendón, aquí es donde se forma la patela, y entre la tuberosidad de la tibia y el borde inferior o polo inferior de la patela tengo un ligamento que se llama ligamento patelar. ¿Listo? Que son las estructuras que yo voy a tener como referencia. Allí es donde se golpea para evaluar si un nervio, que ahora vamos a ver, funciona Ese o no. es el del Reflejo el patelar. reflejo patelar. Sí, señor, ese mismo. Entonces nos vamos a ir a un plano profundo en relación con la cara anterior, que ya lo vimos. Pero también vamos a identificar los músculos de la cara medial. Estos músculos de la cara medial van a tener un nombre común, aductor. O sea que cuando se contraen van a llevar el muslo o el miembro inferior hacia la línea media, originándose en el pecten del pubis, aquí, y yendo hacia la cara posterior del fémur. Tengo el músculo pectíneo. Voy a tener medialmente el músculo aductor longo
y un músculo que viene por toda la cara medial del muslo, se llama el grácil. Porfa, alguien tiene por el micrófono abierto. Gracias. Si retiro esos músculos que le nombré anteriormente, me voy a encontrar con este músculo que corresponde al aductor breve, que es posterior al aductor longo, y el músculo aductor magno. Ese músculo es grande y lo voy a ubicar por la cara medial y también lo puedo ubicar por la cara posterior. Este músculo, en relación con el fémur, va a generar un espacio o va a permitir un espacio que se llama el hiato aductor. Recuerden que la palabra hiato significa que pasa más de una estructura por allí. ¿Listo? Y se va a insertar en el tubérculo del aductor, que está en la borde medial y superior al cóndilo medial del fémur. Listo. En la cara anterior del muslo va a haber un área que su epónimo va a ser el trígono de Scarpa, que nosotros le vamos a llamar el trígono femoral, que está delimitado por superiormente ligamento inguinal, medialmente músculo aductor longo y lateralmente por el músculo sartorio. Y en la parte profunda pues voy a tener el iliopsoas y el pectíneo. Este trígono me va a permitir la ubicación de una estructura que se llama el paquete Van. Entonces ustedes van a comenzar a escuchar ahorita esa palabra, que está conformada por la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. Entonces aquí están, estas tres estructuras se encuentran en el trígono femoral, o en clínica Profe, le dicen el trígono de Scarpa. Dime. ¿puedes colocar un segundito la anterior imagen, porfa? Qué pena. Listo, gracias. Dale. Bueno. Entonces ahora nos vamos a la cara posterior. Estos músculos van a ser ¿qué? ¿Extensores o flexores? Esos son... Los de la cara posterior. ¿Flexores? Son flexores. Entonces, aquí hay que identificar algo. Voy a trazar una línea media. Entonces, esta línea media me va a permitir hacia la tibia un grupo de músculos que se llaman isquiotibiales porque se originan en el isquion, y hacia la fíbula isquiofibulares porque vienen del isquion hacia la fíbula. ¿Listo? En algunos textos dicen que los isquiotibiales son todos estos músculos. Eso está errado, eso está inexacto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los músculos isquiotibiales? Van a ser el semitendinoso y el semimembranoso, que son isquiotibiales. Y los isquiofibulares van a ser el bíceps femoral, cabeza longa, y el bíceps femoral, cabeza breve o cabeza corta. En la parte posterior de la rodilla se va a formar una fosa que lo denominamos la fosa poplitea, que en su parte inferior la conforman la cabeza medial del músculo gastrocnemio, la cabeza lateral del mismo músculo, en la parte superior y lateral el tendón del músculo bíceps femoral, y medial y superior el músculo semitendinoso. En esta fosa voy a ubicar la arteria poplitea, que es medial, la vena poplitea y el nervio tibial. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo voy a ubicar aquí en la fosa poplitea. Profe, Dímelo. esas tres, las arterias y eso que usted señaló ahí, esas tres, ¿eso está en esa sola
en ese solo coso medio que Sí, está en la señor. fosa poplitea. ¿Sí? Sí, está allí. Ah, ya. Listo, profe. Bueno, ahora entonces mira, pues aquí ya recliné lo que había encontrado y pues y ya me veo, ya encuentro los músculos de manera más profunda. Ahora me voy a la pierna. Entonces recuerden que la pierna está entre la rodilla y el tobillo. Entonces los músculos de la pierna van a estar divididos en tres regiones o en tres partes. Una región anterior, una región lateral y una región posterior, porque medialmente no tenemos músculos. Entonces los músculos de la región anterior, ¿cuáles son? Este, que se llama el tibial anterior, que se va a insertar en el primer metatarsiano. Lateral a él voy a tener este músculo que corresponde al extensor longo del hallux. Entonces va a hacer que el dedo gordo del pie, que se llama hallux, vaya hacia arriba. Y lateral a él voy a tener el músculo extensor longo de los dedos, que va a hacer que el dorso del pie, al igual que los dedos, vayan hacia la parte superior. Si me voy a la región lateral, voy a tener el músculo fibular longo, que es un músculo retromaleolar lateral. ¿Qué significa eso? Que se ubica posterior al maleolo lateral. Y voy a tener el músculo fibular breve, que lo encuentro aquí. Y en algunos casos voy a encontrar el músculo que se llama fibular tercero, que estaría por acá. Algunos lo nombran que aparece. Ahora me voy hacia la parte posterior. Entonces en la parte posterior voy a tener en el plano superficial el músculo gastrocnemio, que es este que conocemos con el nombre de gemelo, que tiene una cabeza medial, una cabeza lateral, y en la parte inferior un tendón que se llama el tendón calcáneo, que se inserta en el calcáneo y que a ese tendón le llaman el tendón de Aquiles. Sí, no sé si han visto de pronto la mitología griega. Cuando dicen el talón de Aquiles. Exactamente, por eso le dicen el talón de Aquiles, y eso pues es una historia bien interesante allí. En un plano intermedio voy a encontrar el músculo sóleo, que se une al gastrocnemio y me forma el tríceps sural o el músculo gastrosóleo. Arriba, originándose o atravesando la fosa poplitea, tengo este músculo que es el plantar, que es un músculo que tiene un vientre muscular pequeño y tiene un tendón muy largo que se va a insertar aquí en el borde medial del calcáneo. Este músculo, su símil en el antebrazo, corresponde al palmar longo. Lo que pasa es que en la pierna este músculo es constante. Recuerden que el palmar longo es un músculo inconstante. Ya luego me voy a un plano profundo. Entonces los músculos del plano profundo se van a llamar de la misma forma de los músculos de la cara anterior de la pierna. Sin embargo, van a tener el componente de flexor. Sobre la tibia tengo el músculo flexor longo de los dedos, que es retromaleolar medial. Sobre la fíbula tengo el músculo flexor longo del hallux. Y entre los dos voy a tener el músculo que se llama el tibial posterior. Arriba voy a tener este músculo que se llama el músculo popliteo, que está atravesando la fosa poplitea, y este músculo sería como el braquial a la altura del codo, y este sería el responsable de la flexión de la rodilla. Listo, entonces ya me voy a ir a las estructuras que está en
la parte inferior. Entonces, así como en la mano, vamos a encontrar unas estructuras que se llaman los retináculos. Esta, que es medial, se llama el retináculo de los flexores. Por aquí pasan los músculos de la cara posterior. Aquí tengo el retináculo de los fibulares. Y hacia la parte anterior, el retináculo de los extensores. Y tienen estas vainas sinoviales. Como estos músculos requieren de mucho movimiento, pues las vainas sinoviales, que es lo que permiten mantener una adecuada lubricación para poder que desarrollen su actividad mecánica sin ningún inconveniente. Me voy a ir al dorso del pie, y en el dorso del pie voy a encontrar lo siguiente. Este músculo que señalo se llama el extensor breve de los dedos, y de él se deriva un músculo que se llama el extensor breve del hallux, que son los únicos músculos que se originan en el dorso del pie. Ya me voy a la planta del pie. Entonces, la planta del pie va a tener una aponeurosis. Recuerden la mano, muy parecida a ella, la aponeurosis plantar, que va a presentar unos fascículos longitudinales y unos fascículos horizontales o transversos, que lo vemos aquí. Esta aponeurosis entonces va a permitir hacer los movimientos de flexión a la altura de los dedos, llevándolos pues hacia su cara plantar. Posterior a ella, o sea, si lo veo pues en esta vista, voy a encontrar la fascia plantar. Ustedes han escuchado algo que se llama el espolón calcáneo. Entonces el espolón calcáneo es supuestamente un huesecito, pero no es un huesecito, es una osificación que se da por la rotura constante de la aponeurosis plantar que se inserta aquí. Entonces se rompe, vuelve y sale un callito, se rompe, vuelve y sale un callito, y esto genera pues algo doloroso para las personas que lo han presentado. Profe, ¿y ahí se puede hacer cirugía? Pues algunos salen de hacer cirugía. Desde mi punto de vista, yo lo que planteo es hacer un trabajo de mejorar la flexibilidad de los músculos de la cara posterior de la pierna, en especial los gastronemios y los músculos de la cara anterior, porque es un equilibrio entre flexores y extensores. Como los flexores se insertan especialmente el gastronemio, y es un músculo potente, se inserta en el calcáneo, pues hacen que el calcáneo rote hacia la parte posterior e inferior y genere esa rotura aquí, pero sí se puede corregir. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la región del pie, donde tenemos unos planos. Entonces este primer plano corresponde a unos músculos que actúan sobre el quinto dedo y sobre el primer dedo. Entonces a nivel del quinto dedo tengo el músculo abductor del dedo mínimo, haciendo que el dedo vaya lateral, porque en el pie aquí tenemos que su eje es el segundo dedo. Entonces cuando se alejan de él se llama abducción, aquí y acá, y cuando se acerca se llama aducción. Que me hizo la flecha aquí. Si se aleja del segundo dedo, abducción. Si se acerca, aducción. Entonces sobre el primer dedo tengo el músculo abductor del hallux, o sea, hace que el primer dedo se vaya lateral. Y entre los dos tengo el músculo flexor breve de los dedos. Luego me voy a un segundo plano, donde voy a encontrar un músculo que se llama el cuadrado plantar o flexor accesorio, que le cambia el sentido de acción a este músculo, que es el flexor longo de los dedos, para que ellos tengan una acción directa.
Aquí entre los tendones de ese músculo, al que le acabo de decir que es el flexor longo de los dedos, tengo los músculos lumbricales que actúan sobre las articulaciones metatarsofalancicas, haciendo que los dedos vayan hacia la parte plantar. Luego me voy al tercer plano, donde tengo el músculo aductor del hallux con su cabeza oblicua y su cabeza transversa. ¿Y qué hacen? Permite que el primer dedo se acerque medialmente, y cuando eso sucede de una manera no equilibrada, se puede presentar esta condición a nivel de la articulación que yo les decía al comienzo, que se llama el hallux valgus o juanete. El juanete. El famoso juanete. Los interóseos dorsales, plantares, que los veo aquí, estos músculos van a hacer que los dedos 5 al tercero se acerquen medialmente, o sea que hagan movimientos de aducción. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dame un momentico, chicos. Entonces aquí vemos los interóseos. Estos músculos interóseos van a estar en dos partes, los plantares. Entonces yo les indiqué que este es el eje del pie, el segundo dedo. Entonces los interóseos plantares van a ser aductores, o sea, acercan los dedos 5, 4 y 3 al segundo dedo, porque mira dónde está su inserción y mira su origen. Entonces cuando ellos se contraen, ¿qué hacen? Van hacia acá y van a acercar los dedos acá. A diferencia de los interóseos dorsales, que mira su origen, aquí tenemos, y mira la inserción. Estos son músculos bipenados. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean el segundo dedo, no se mueve, pero los dedos 3, 4 y el quinto, que tiene su propio abductor, se aleja de la línea media. O sea, se aleja siendo abductores.